Es lunes de Camino a la Constituyente y ya está aquí con nosotros Eduardo Higuera, académico, analista y buen amigo. ¿Cómo estás? Gracias por lo de buen amigo. Gracias. Contento de regresar después de unas Gracias. semanas de ausencia. Realmente ha pasado mucho y hay mucho que comentar. Ya sé que tenemos poco tiempo, así que vámonos al grano. Vámonos. Lo primero que hay que comentar es que el día de ayer terminó el periodo en que los grupos parlamentarios de la Constituyente podían presentar iniciativas. ¿Qué significa esto? Que aquellos que fueron elegidos de la manera que sea, casi todos a través de partidos políticos, criticaron, cuestionaron, analizaron la propuesta del jefe de gobierno y quieren cambios. Sí. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué sucede? Es muy bueno, porque significa que por fin, finalmente, desde diciembre hasta ahorita, estamos llegando a la etapa en donde se discuten las cosas en serio. Ya en serio. Ya en serio. Pero hay muchas cosas que discutir, muchísimas. Bueno. El proyecto está lleno de agujeros, tiene contradicciones, ya hemos visto algunos aquí. Es un proyecto muy grande para el tiempo que se destinó para su análisis, ¿no? Es un proyecto con muchas aristas. Eso es algo que hemos comentado aquí muchas ocasiones. No es suficiente tiempo. 3 meses, 4 meses, 6 meses, se debería hacer por lo menos un año de deliberaciones, de cuestionamientos, de análisis, de discusiones para llegar al mejor acuerdo, para poder llamar a expertos, a colonos, a organizaciones de la sociedad civil, académicos, universitarios, etcétera, etcétera, para que se pudiera tener una verdadera constitución bien armada, sobre todo porque hay por ahí una cláusula que dice en el acuerdo que no se va a poder modificar en los próximos 4 años. Fíjate nada más. Además, hay muchos temas de confrontación que van a tener que entrar a negociación sin duda. Sí, te voy a poner un ejemplo. Venga. El artículo 17 fue propuesto por parte del PANAL que se modificara. Eso significa que ellos plantean que como derecho de los capitalinos, todas las calles estén libres, absolutamente libres de ambulantes, como un derecho de los ciudadanos. Y es que debe de ser un derecho. Podemos pensar en el derecho a la movilidad, en el derecho a la seguridad, en la contaminación, etcétera, etcétera. Visual incluso. Visual, sonora, de todo tipo. Ahora, eso se contrapone a muchos intereses y a muchos cuestionamientos que también son interesantes. Por supuesto. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo y al sustento que tienen las personas desde la Constitución Federal. Sin embargo, ahí también ya entra otro punto. Son trabajadores que no pagan impuestos. Entonces, ahí los negocios... Mafias. Y son mafias. Son mafias. De hecho, la propuesta utiliza esa terminología. Esa terminología habla de mafias que se han tomado posesión, se han adueñado del centro histórico de muchas partes de la ciudad. Vamos, no voy a hablar con exactitud de tiempos, pero hace 15 años ya había el ambulantaje en el eje central, ¿sí? Y de repente llegó alguien y dijo, no, ya no, ahora les voy a poner Plaza Meave, ¿sí? Pusieron Plaza Meave, aquello es verdaderamente una locura al interior y siguen afuera. No solo siguen afuera, han aumentado. Han aumentado las plazas. De hecho, hay notas muy interesantes que hablan de cómo un clan se ha posicionado y tiene más de 50,000 ambulantes en toda la Ciudad de México. Pero bueno, aparte de eso hay cosas muy interesantes, cosas verdaderamente que deberían de ser de Constitución. No es que esto no lo sea, es un debate muy interesante, pero hablando de esto, de cómo se contravienen los intereses y los encontronazos que van a tener todos los constituyentes. Por ejemplo, el grupo, digamos, de las constituyentes feministas están hablando de que se debe de garantizar cuando se juzga a una persona del sexo femenino, un debido proceso con, se me fue el término, de género. Exacto, con una perspectiva de género, perdón, gracias. La perspectiva fue lo que se me... Perdí la perspectiva, literalmente. Entonces eso es algo muy interesante, porque se está planteando a nivel constitucional un gran problema que tenemos en la Ciudad de México, que es la agresión que las mujeres sufren a diario, en todas partes, y que la sufren profundamente y de manera institucionalizada dentro del MP, dentro de los juzgados, en donde se les cuestiona, ay, reina, pero si ibas vestida así. Sí, sí, sí.
O si eres mujer, ¿para qué te metes en esos lugares? Como Y esta una mujer serie de... que golpeó, no la alcanzaste a ver. Exacto, sí, La no, de sí lo alcancé a ver, la Qué de bárbaro. la taquería. Sí, De sí, hecho, es impresionante porque no es porque sea mujer, es porque es una persona. Se le, Sí, tiene claro, que, se le tiene que respetar profundamente y con todas las de la ley. Entonces, eso también son cosas muy interesantes. Pero volvemos a lo mismo. Hay cosas que contraponen unos y otros. Por ejemplo, el grupo parlamentario del PAN, que tiene 55 iniciativas, vamos a hablar un segundo de los números. Son 800, el último reporte fueron 854 iniciativas, que son en total 680 ciudadanas. Es decir, menos de 200 son de los partidos, sí, claro. y 55 son del PAN, lo cual es muy interesante porque eso significa que es el grupo parlamentario, evidentemente, que está más en contra del proyecto de constitución del gobierno de la Ciudad de México y del jefe Mancera. Están planteando el respeto a la vida desde la concepción y están planteando una serie de cosas que, por una parte, mucha gente apoya, pero por otra parte, por ejemplo, las feministas ven como una restricción de sus libertades como sí, mujeres, claro, que es claro. abordar esta temática de género de nuevo. Polémica. Es una polémica impresionante y volvemos al principio de lo que estábamos diciendo. Es muy poco tiempo para discutir todo esto. Y llegar a una toma de decisión. A una toma de decisión que convenga a la gran mayoría. A la gran mayoría. Garantizando los derechos de las minorías también, porque no podemos pasar por encima de todo mundo. Una constitución no puede pensarse nada más para las mayorías, sino lo que sucede es cosas como en Venezuela, donde la mayoría, entre comillas, manda y aplasta a todos los demás. Sí, claro. Entonces, eso es muy interesante porque además nos lleva al último punto que íbamos a platicar el día de hoy. Se está hablando de un acuerdo entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente para que la primera acompañe a los constituyentes, les dé apoyo técnico, les diga casi casi, a ver, mijo, te voy a enseñar a legislar. Y lo que sucede es que, desde mi personal perspectiva, es una intromisión. No, y además sesgado, ¿no? Claro, volvemos Con a una mayoría en la Asamblea Legislativa. Claro, volvemos a lo mismo. En este espacio hemos hablado de que era la gran oportunidad ciudadana que dejamos pasar. No hay más que de los 100, uno que es independiente entre comillas. Muy entrecomillado, la verdad. Y eso significa que no solo los partidos políticos, sino los legisladores de los partidos políticos de la Asamblea del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora van a meter la cuchara en la Constitución. ¿Y los ciudadanos dónde quedamos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pues bueno, vienen muchos temas, prohibido faltar. Sí, señor. Sí, señor. No, te lo apreciamos mucho que estés con nosotros. No, es un gusto siempre estar aquí. Y vienen semanas muy intensas muy la intensas, Constituyente. Porque hablábamos hace tiempo de 3 meses, ahora ya quedan menos. Muy bien. Eduardo, muchas gracias. Un gusto como siempre. Gracias y nosotros hacemos una pausa.